Bienvenidos una semana más a su cita con Enigmas de la Historia. Hoy traemos un programa yo creo que bastante interesante, vamos a hablar un poquito de libros. Imagino que a usted le gusta leer, por eso verán este programa, porque contamos muchas cosas interesantes que vienen en los libros de historia. Y traemos los libros favoritos de cada uno de los colaboradores que vamos a estar hoy aquí. Así que nada, empezamos ya enseguida otro Enigmas de la Historia. Bien, pues como le decía, estamos en este saloncito que hemos montado para los 4 programas de este mes, de este veranito. Aquí que parecemos que somos de cine de barrio. Tenemos aquí a nuestra compañera Concha Velasco. Bueno, tenemos a Miriam Mellado y a Daniel Brun. Muy buenas. A Marlon Brando tenemos aquí también, junto a Conchita Velasco. Adoro a los dos, por eso son los nombres que me han salido. Los adoro, a Marlon Brando y a Conchita Velasco. Pues nada, bienvenidos. Hoy traemos los libros favoritos, digamos, aunque habrá muchísimos más, favoritos de cada uno, y vamos a charlar un poquito sobre ellos, que hay bastante mezcla interesante, ¿eh? Y pues vamos a empezar, como siempre, vamos a empezar con Miriam. Empieza tú por el que tú quieras. Pues voy a empezar con el más raro, ¿no? Que es la Metamorfosis de Kafka. Es un libro que desde que lo leí una vez, bueno, esto estaba en la estantería de mis padres y en el instituto yo tenía una asignatura que ya no existe ni existirá, que se llamaba Literatura Universal. Y me acuerdo que, bueno, hablando un poco, ¿no?, de literatura, pues la profesora nos aconsejó este libro y lo vi y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo no sé cuántas veces me lo he vuelto a releer este libro. O sea, si no me lo he leído 40 veces, no me lo he leído ninguna. Y es que me encanta lo absurdo del libro, lo absurdo de la historia, ¿no? Sí. Para que la gente que no conozca la historia de la Metamorfosis de Kafka, pues es el protagonista, Gregor Samsa, se despierta un día convertido en un bicho gigante, que yo siempre me lo imaginaba como una cucaracha. No sé por qué. Yo también. Y entonces la historia gira en torno a cómo él se da cuenta de que es un bicho, cómo su familia también se da cuenta, ¿no? Y cómo reacciona el ambiente que hay alrededor de él a esa cosa extraña que es que te has convertido en un bicho, ¿no? Y está muy bien porque me parece que es un reflejo de la sociedad, además de la época, ¿no? Bueno, de todas las sociedades en realidad, ¿no? Un poquito ese aparentar, ¿no? O sea, la familia estaba más preocupada de la apariencia, ¿no? Y de lo que había ocurrido, más que de lo que le había ocurrido a su propio hijo, ¿no? Y hermano y demás. Entonces no cuento nada más por si alguien lo quiere leer, pero me parece tan interesante cómo refleja la sociedad. También se dice que es un poquito biográfico, que Kafka se sentía un poco como el protagonista, ¿no? Entonces, pues este es mi libro de cabecera, lo tengo ya machacado, arañado por todas partes. De hecho, este libro se llama La Metamorfosis y otros relatos. Yo no me he leído otros relatos. Solo la Metamorfosis. Solo la Metamorfosis, pero me la he leído en bucle miles de veces porque de verdad que me fascina esta historia. A mí es uno de mis libros de cabecera, lo podía haber traído perfectamente y pues me lo habré leído igual tropecientas veces. De hecho, tengo hasta un cómic, que es que me parece una maravilla. De hecho, porque Kafka es uno de mis autores favoritos y de mis personas favoritas del mundo. O sea, es una persona sobre la que he leído un mogollón, he estudiado muchísimo cómo era, la desdicha, la melancolía que siempre poseía. Y te prometo que siempre me ha parecido una autobiografía. Sí. Totalmente. Encubierta, una autobiografía
sobre pues cómo se sentía él respecto al mundo, cómo su familia se sentía respecto a él, porque él era un bicho raro. Claro. Kafka era un bicho raro y como yo siempre he sido un bicho raro. Los bichos raros nos sentimos Pues identificados con Kafka. Nos entendemos, nos identificamos con Kafka, no tan atormentado por suerte como él, y me parece un libro interesantísimo. Y luego es muy sencillo de leer, Sí. porque Kafka tiene un lenguaje, es súper culto, pero tiene un lenguaje a la vez muy sencillo, muy fácil, muy comunicativo, y vas entrando tú en la historia, vas sintiéndote tú ese bicho por momentos. O a lo mejor me pasó a mí, otros se sentirán identificados con la familia u otro personaje. Y me parece, la verdad, una maravilla porque es un libro súper emocionante, de una historia súper sencilla, te saca unos sentimientos brutales por dentro. A mí me parece una maravilla. Además, yo creo que a todos los que nos gusta leer, nos llama mucho la atención ese libro. Rápidamente. Yo recuerdo haberlo leído muy de pequeño. No sé, los más viejos del lugar, si recordaréis, Biblioteca El Sol, que con el periódico venían unos libritos, venía uno dedicado a la metamorfosis de Kafka. Me lo leí y me impresionó, por ejemplo, mucho las descripciones cuando le están pillando con la puerta. Te dice cómo se le está rompiendo el armazón, cómo se le está crujiendo, cómo sale un líquido. Tiene unas descripciones muy buenas y lo miras al luego de mayor, le das una identificación de mayor. Y puede ser una familia que tiene un hijo yonki, incluso puede ser una familia que tiene a alguien con depresión. Sí. Puedes ver al no aceptado ahí. Sí, totalmente. Entonces creo que es un libro que rápidamente despierta y nos llega a todos porque todos alguna vez no nos hemos sentido aceptados en algún momento de nuestra vida. Y bueno, y lo que te rondaré, Morena. Es verdad. Y las generaciones que vienen que les pasará exactamente lo mismo. Es un mal universal. Sí. Bueno, caballero. Pues yo primero disculparme porque no he traído los libros, porque por espacio lo que voy leyendo lo voy trasladando fuera de Madrid, ¿vale? Y porque uno de ellos... ¿A tu mansión de las afueras? Sí, justo a la... ¿A cuál? A la mansión, a la mansión. Al lado del jacuzzi los coloco. No, pero tengo la suerte de tener un garaje donde los puedo acumular. Bueno. Luego ya te diré yo el día que haya que moverlos, ya me da la gracia. Y uno de ellos, pues bueno, nos reíamos, ¿no? A mí siempre me quitan los libros. Siempre soy el confiado de, toma, léete este libro, además que es mi libro favorito, para que me conozcas un poco más. Y voy a ir con uno que desapareció, ¿no? Se lo quedó una exnovia mía. Si está viendo esto, ya sabes, devuélvemelo. Por favor. Porque además le tengo mucho cariño porque lo tenía completamente anotado. Con poemas míos, lo tenía subrayado, anotado. O sea, eso ya no parecía un libro, eso ya parecía... Un diario. Un diario, ¿no? Es que si es el que yo creo que vas a hablar, es que es muy tú. Los cantos de Maldoror. Sí. Los cantos de Maldoror, de Isidoro Uqués, el conde de Lautremont, ya autodenominado por él mismo. Y sí, es un libro que a mí me ha inspirado a la hora de escribir. Me ha inspirado. Estamos hablando, yo creo, que el libro de literatura más maldita que pueda haber en la historia. Y he leído unos cuantos. Es que es muy para ti, tío. Pero estamos hablando del libro maldito por antonomasia, porque ¿quién era Isidoro Duqués? Nadie lo sabe, ¿no? Porque solamente sacó este libro, con 23 años muere, se habla de suicidio, se habla de desaparición, porque una de las cosas que él no quería dejar es constancia de sus hechos, constancia de su vida. ¿Qué mejor manera de ser maldito? De que no se sepa nada de ti, y así se ha convertido en una de las obras más misteriosas. Los cantos de Maldoror son reflexiones poéticas desde los ojos de Maldoror. Maldoror es un ser que está más allá del bien y del mal. Él se supone que ni pertenece al cielo ni pertenece al infierno, y a partir de ahí empieza a escupir a la cara de Dios, a la cara de la ética, a la cara de toda la moral. Nombra a bastantes personas también de la clase política y religiosa, por eso también fue un libro muy censurado. Alaba a ciertos autores como el Marqués de Sade. Los que han leído la literatura más bestia de Sade, esto es como multiplicarla por 10, es súper... no tiene, por así decirlo, no tiene ningún tipo de pudor a la hora de explicarte no, es de un cinismo brutal. Cualquier escena, ¿no? Y explicarte que muchas veces el mal no es el mal, ¿no? Que es el
el estado natural del hombre. Es un libro que puede llegar a dar miedo. Así fue censurado, ha sido acusado de satanismo, ha sido acusado por todo lo escandaloso que era. Hombre, colocar a Dios en un burdel es un poco... O la escena de los tiburones, ¿no? Sí. Del barco que se hunde y él se queda mirando cómo se lo comen los tiburones y al Sí. que aparece en la playa le aplasta la cabeza porque ¿quién eres tú para escaparte de la muerte? O sea, Claro, si no, es brutal, es brutal. hay unas historias, o la imagen de la niña, o la imagen de las monjas. Ahí, la verdad es que me imagino que en No, esa es que es un época- odio, una oda al odio a la vida, Sí, a sí, Dios, todo, total. todo. Es nihilismo puro. Sí. Es nihilismo puro. Pero al mismo tiempo creo que es una preciosidad de libro. Creo que tiene una poética que es natural, no es rebuscada, sino que es directamente de vientre. Es una poesía que sale de dentro y se nota, y se nota. Se nota que el mismo autor, además, lo está haciendo con sinceridad. Él no quería, es que ni siquiera él vio su obra publicada, es que él no quería a lo mejor ni publicar su obra, él quería sacar todo lo que tenía dentro. Hay que decir que Isidoro Uqués se llama el conde de Lotremont, hay una etimología, se dice que el conde del otro mundo, ¿no? Ahí se juega con el francés, Sí. también se habla de que él era de Montevideo, por lo tanto hay unos cuantos juegos etimológicos con su nombre No, hay unos juegos interesantes. que lo hacen súper misterioso, o sea, lo hacen súper misterioso y para mí es uno de los libros que en cuanto me lo leí me maravilló, como bien te digo, tengo ese anotado, subrayado, como no lo tengo ya lo perdí. Pues esa señora que se lo devuelva. Un llamamiento aquí. Para la gente que se queda con los libros ajenos, por favor, Que los devuelva. Acabo de ver que Valdemar ha sacado una edición. Las ediciones de Valdemar me encantan, pero encima está ilustrada por mi querido Santiago Caruso. Así que caerá esa edición de Valdemar. Escuché o leí una crítica y que decía que era un libro de casquería, porque estaba hecho con entrañas. Y dije, y por eso lo leí, porque dije, ¿qué me está contando? No recuerdo quién hacía la crítica. Y el libro de casquería. Bretón, Y ostras. Bretón y Dalí decían que es el libro que inspiraba el 100% de sus obras, porque ha sido un libro súper alabado por el movimiento del surrealismo. No, a mí me pareció una maravilla. Me pareció muy, muy, muy bueno. Y la advertencia que te hace el escritor en la primera página, que sepas que lo que vas a leer puede asustarte, que sepas que lo que vas a leer yo no escribo para gustarte. Y es verdad. No, es que no escribió como tú dices. En la siguiente ni página para publicar. en la siguiente página hay mucha gente que deja el libro, porque sabes que no es Sí. para ti, él no te lo miente, te lo deja y ya eres tú el que continúa. No todos los libros son para todo el mundo. No. Los libros te buscan a ti. Totalmente. No, es interesante. Bueno, yo te voy a cambiar un montón de tercio. Bueno, me he traído... Bueno, no te voy a cambiar. Voy a seguir. Voy a pasar a otra cosa. Voy a pasar a... Vamos a seguir en el tema oscuro. Y bueno, voy a enseñarlo a la cámara. Este libro se llama Dentro del monstruo. Este señor que tenemos aquí con cara buena en la portada, sabemos todos quién es, ¿no? Han hecho una serie hace poquito en Netflix, que no me gustó nada la serie, por cierto. No, a mí tampoco. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que les encanta poner esos motes chulos, el carnicero de Milwaukee. Bueno, pues este libro es un libro que escribió Robert Ressler. Robert Ressler, para la gente que haya visto Mentes Criminales, que imagino que todos nuestros espectadores sabrán qué serie es, a mí es una serie que me encanta, pues fue uno de los creadores de la Oficina de Ciencias de la Conducta. Esta que, pues, lo que se dedica pues, es a analizar a los asesinos en serie para prever pautas de comportamiento e intentar detenerlos antes de que maten a más gente. Ojalá se pudieran detener antes de que maten al primero, pero eso ya es harto complicado. Entonces, pues este libro lo leyó él y aquí hay entrevistas pues con Jeffrey Dahmer, al que visitó en la cárcel, con John Wayne Gacy también, que me hace gracia lo del payaso asesino, que parece que mataba vestido de payaso, ¿no? Pues era un señor que se vestía
en obras benéficas de payaso, también estaba muy metido en la política, etcétera, etcétera. Y bueno, pues luego pues tenía esta afición de matar gente en su casa, de matar jovencitos, una afición como otra cualquiera. Como otra cualquiera, sí. Y está súper interesante porque te mete en la mente de los asesinos, en lo que ellos piensan, de lo que ellos se avergüenzan, de los que ellos presumen y etcétera, ¿no? Entonces es súper interesante ver todos los puntos en común de la infancia de estas personas, de el cambio de la pre y la adolescencia, el componente sexual y ritual que tiene cada crimen. Con el tema de la identidad sexual. Exactamente. Entonces es súper interesante. Es un libro que ahora mismo no podría leer porque es fuerte. En la época que lo leí yo estaba súper interesado en este tema, en el true crime y bueno, pues me leí, pues yo qué sé, las biografías si no hay más de 200 asesinos en serie y algunas te gustan más, algunas te gustan menos. Lo que hace no me gusta, eso es obvio. Pero este libro es súper interesante y luego pues cuando trabajó para otros países, otros casos que resolvió, tiene uno que resolvió en Japón, súper interesante por la diferencia de la cultura japonesa, etcétera, etcétera. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo que le guste el true crime porque más crimen real que esto no lo hay. O sea, esto es total y es un señor que ha trabajado para el FBI toda su vida, entrevistando a un montón de gente. Creo que también tuvo la oportunidad de verse con Ted Bundy, que es otro legendario también. Y también te das cuenta de que ellos se saben estrellas, que es una cosa que a mí me sorprendió y me dio rabia porque les convertimos en estrellas, tío. Y ellos se dan cuenta que son estrellas, entonces defienden, entre comillas, su obra. Porque, por ejemplo, Dahmer reconoce todo, enseguida, todo lo que hace, no tiene problema, pero John Wayne Gacy, que sí que no, que sí que no, que te reconozco pero no, claro que también tenía el componente él de que él sí se avergonzaba de ser homosexual y tiene ese componente de te reconozco cosas como para presumir el mito que se ha creado conmigo, pero otras no porque quitan mi virilidad al asunto. Y es un libro súper interesante. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Hay varias ediciones y nada, pues dentro del monstruo, pues Robert K. Ressler. Y la verdad que está muy interesante. Si alguno quiere, se lo presto, pero me lo devolvéis, ¿eh? Con vuelta siempre, los libros con vuelta siempre. Es interesante eso que has dicho del rock, del rockstar. Sí, sí. Se comportan como rockstar, solo Ricky Ramírez, por ejemplo. Sí, joder. Ricky Ramírez era un auténtico rockstar, ¿no? Sí, estaba esperando incluso que las mujeres vinieran a él, igual que Ted Bundy. Sí, sí. Ted Bundy también. Incluso Charles Mason. O sea, ellos son saben, rockstar, ellos rockstar saben total. el nivel de atención que tienen y eso es lo que les gusta. Al fin y al cabo, lo que ellos buscan. Hombre, que gente son inadaptados al final, entonces para ellos eso es la bomba, vamos. Es lo mejor que les puede pasar. Han hecho en su vida. Es el único momento en el que van a tener su ratito de gloria. Sí, su eternidad de gloria, porque para la historia son eternos. Sí. Pero casi todo el mundo conoce esos nombres, casi todo el mundo que le guste estos temas conoce esos nombres. Y no conoces quién ha hecho un avance contra el cáncer. Eso no lo conocemos, pero el nombre de cualquier desalmado esto lo conocemos. Al ser humano le gusta lo macabro. Sí. Nosotros, por ejemplo. Sí, un ejemplo. Yo siempre tenía la curiosidad de saber cómo la gente llega a hacer estas cosas, ¿no? El por qué. Porque hay muchísima gente que ha tenido una infancia mala y luego tiene una madurez normal. Entonces, ¿cuál es el clic que les hace hacer esto y disfrutar con esto? Y era lo que me hacía meterme cada vez más en ese submundo suyo. Y al final llega un momento que no lo vas a entender nunca. Porque no hay una excusa, no hay nada que te diga, porque es gente normal. Cuando ves las noticias, no, si era un señor normal. Hombre, ¿qué esperas? Que vaya con un hacha por la calle. Siempre saluda. Claro, siempre saluda, ¿no? Es gente normal porque ellos tienen una máscara porque saben que no son normales. Claro. O lo que la sociedad dice que es ser normal, que vete tú a saber qué narices es eso. Pero ellos tienen una máscara constante, entonces nunca los vas a ver venir. Cualquiera de las personas que nos crucemos por la calle puede tener esos deseos. Otra cosa es que los controle,
Como le pasó a Dahmer, que los controló muchos años, hasta que al final estalló en esa vorágine de crímenes, pero él los controló durante muchos años. Y él iba a la iglesia y él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero al final tienen esos inputs de excitación que no pueden controlar. De todas maneras, es que también al ser humano nos cuesta creer que exista la maldad porque sí. O sea, siempre intentamos buscarle una explicación lógica al comportamiento, un comportamiento malvado de alguien. Y no la hay. Y a veces no la hay, o muchas veces sí, y ahí están los grandes expertos en el comportamiento humano, y otras muchas veces no la hay. Y eso te deja un poco desolado, ¿sabes? Es decir, bueno, la maldad existe, ya está, ¿sabes? Y te toca convivir con eso, pero la gente le crea una incomodidad, o sea, le cuesta reconocer que existe la maldad porque sí, y prefiere buscar una explicación yo misma. Intento buscar una explicación lógica a un acto malvado y a veces simplemente no hay nada. Es naturaleza humana. En fin, bueno, ¿vamos a algo más amable? ¿Nos Venga, traes algo más vamos amable? a algo más amable, sí. Voy a hablar de... Bueno, La Metamorfosis era mi libro de cabecera, pero realmente mi libro favorito de siempre ha sido La Historiadora, ¿vale? Que lo voy a sacar por aquí, a ver si lo puedo enseñar, es que es un poquito grande. La Historiadora de Elizabeth Kostova, también me lo habré leído no sé cuántas veces, y eso que... Sí, no, que es tochazo. Que es grande. Yo he de decir que no soy de leer libros gordos, ¿no? Que también es una cosa que me gustaría dejar un poco claro, es que no hace falta leer libros así para ser un lector o una persona... No, lo que te llame. Claro, o sea, quiero decir, la gente que se mete en el mundo de la lectura, de repente se compran libros de estos y se frustran, ¿no? Y yo creo que no hace falta, ¿no? Pero bueno, es gracioso cuando traigo dos así, pero que os digo que es lo más extenso, ¿no? Que leo. Y este libro me fascinó cuando lo leí, porque además lo leí cuando empecé la carrera de historia. O sea, es que encima no podía ir más al pelo. Y es gracioso porque la historia que gira en torno a Paul, que es el protagonista, y tiene una hija, que es la historiadora, me gusta porque la relación que tienen el padre y la hija me recuerda mucho a la relación que yo tengo con mi padre. O sea, es que realmente los protagonistas de este libro podíamos ser perfectamente mi padre y yo, ¿no? Entonces ya eso a mí ya me gustó. Pero una de las cosas que más me gusta de este libro es que es de los primeros que yo empecé a leer, que trata la figura de Vlad Tepes más como Vlad Tepes y no tanto como Drácula. Como Drácula. Sí que hay siempre, ¿no? Porque no deja ser una novela, ¿vale? Y siempre hay una historia detrás, ¿no? La Orden del Dragón, y hay una especie de trama súper interesante en cuanto que desaparece el padre y la hija tiene que ir siguiendo unas pistas para encontrarle. A mí me enganchó muchísimo. Sí, porque es eso, es un libro que empiezas a leer y de repente dices, ¿qué está pasando, no? Y vas leyendo y cada vez te engancha más y el final es espectacular. Sí. Y me gustó porque se le trata a Vlad Tepes un poco como más acercado a no exactamente como era Vlad Tepes, pero sí un poquito más cerca de lo que nosotros conocemos de él, que para nosotros Vlad Tepes es Drácula. Sí. Y no, ¿vale? Y no es Vlad el Empalador. Exacto, Vlad el Empalador, que bueno, la gente... claro, depende de dónde vayas, ¿no? Sí. Lo puedes ver como un salvaje o lo puedes ver como un héroe. Lo aman o lo odian, sí. Exacto. Y no deja de ser tampoco un personaje histórico. Un personaje, pero de su época. Es que claro. La gente decía que era tan cruel porque empalaba a las personas cuando por la misma época nosotros estábamos... Bueno, la gente torturaba en la Inquisición y otras muchas lindezas más. Entonces, la crucifixión tampoco era muy amable. No, claro. Por eso digo que ese tipo de prácticas pues eran en todos... Lo que pasa es que sí es verdad que el paisaje, ¿no? de Transilvania, Rumanía, esos países que aquí aparecen muy bien descritos y que te meten completamente en la historia por eso, es verdad que son muy dados, ¿no? a ese tipo de leyendas, vamos, los vampiros, si te pones a rastrear, que aquí lo rastrea bastante bien, rastrea muy bien la historia de donde empiezan a nacer los vampiros y demás, es apasionante. Y bueno, me encantó por eso, porque fue mi primer libro como historiadora. Claro. Oficial que leí, y encima el título y encima pues lo que es, ¿no? Emocionalmente para mí. Entonces para mí este es, insuperable. Yo es que soy muy de leer novela. Yo soy muy... Porque yo me paso... Es una cosa que le explico a la gente, yo creo que vosotros me entendéis. Cuando te pasas tanto tiempo investigando y demás y estás leyendo artículos científicos y cosas densas, cuando quieres desconectar,
te gusta leer historias como novelas, Sí. cómics, cosas que te distraigan, que te entretengan, que te, ¿sabes? Que te hagan sentir bien y no tanto Sí. teoría y cosas fuertes, ¿no? Entonces yo soy muy defensora de las novelas y de las novelas históricas, que contendrán 400.000 errores y todos mis compañeros historiadores seguramente estarán diciendo, ¿cómo puedes defender eso? Pero a mí me gustan. Bueno, pero es una novela, al Y están final hechas es para una entretener novela. y Exacto. cumplen. Están hechas Claro, para y en este entretener. caso cumple bastante bien el Sí. objetivo. Además está escrita muy bien, con Mm. mucho respeto. No sé si son como casi 500 años como de la historia hasta hoy, Sí. o si no recuerdo mal, que la leí hace como 20 años o por ahí. Y sí, bueno, 20, sí, Sí, es sí, algo fácil. así, sí. Y está muy bien escrita, está escrita Mm. con mucho respeto a la historia. A ver, tiene que haber también licencias creativas, si no, no es una novela. Exacto. Otra cosa que me gusta mucho de esta novela es que refleja muy bien lo que es un trabajo de historiador. Claro. Porque a la gente a veces no nos sitúa, ¿vale? ¿Un historiador es un arqueólogo? No, pero es un... No sabe exactamente qué es lo que hacemos los historiadores, porque yo, antes que arqueóloga, soy historiadora, tú eres historiador. Entonces, está muy bien porque refleja muy bien lo que trata una investigación histórica. Y se ve en el padre Sí. años anteriores, ¿no? Ahora es distinto. Se ve en el padre, se ve en la hija, por eso se le llama la historiadora, y me gusta mucho eso, la importancia que le da a la investigación histórica, que es muy importante y que si la gente leyera este libro, por ejemplo, entendería cuál es la labor de un historiador. Exactamente. Y lejos de menospreciarlo, diría, madre mía, o sea, hasta ese punto de rastreo del pasado tienes que hacer, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también me gusta mucho de este Bueno, libro. no sé yo si dejarán de menospreciar No, bueno. algún día. En fin. Bueno, nos vamos un momentito a un momentito a publicidad y nada, volvemos con más libros que os van a encantar, os van a resultar interesantes. Nada, enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y vamos contigo, Daniel. Sí. Cuéntanos. Mira, me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho Miriam sobre la clase de literatura universal. Sí. Hoy voy a traer yo ahora uno que lo conocí en la clase de literatura universal. Yo ya conocía a Wolfgang von Goethe, Sí. con su famoso Fausto, yo creo Sí, que también. Sí. Algo que nos gusta, ¿no? El diablo, esa aparición del diablo, el vender el alma, toda esa fábula que hay de Fausto, que ha sido 1000 veces interpretada. A mí me llegó a las manos Las cuitas, del joven Werther, del mismo autor, y me pareció una novela espectacular. Estamos hablando de una novela epistolar, estamos hablando de 1774, cuando todavía no es ni siquiera romanticismo, estamos hablando del movimiento previo que era el Sturm und Drang, algo así como tormentas y borrascas en alemán. Y nos trae una novela que, os voy a decir la verdad, es tan bonita, tan bucólica, tan cursi, como tan aterradora y tan despreciable al final, ¿no? Y esa es la magia que tiene para mí Las cuitas del joven Werther. Es un libro que tú cuando lo abres es luz, es preciosidad, vas a ver a Werther enamorado, vas a ver a Werther hablando de la vida, enamorado de la vida, cuando conoce al amor de su vida, cómo se vuelca con ella, y de repente la mitad del libro ya cuando su amor no es correspondido, ya pasa a ser otro tipo de amor. Se empieza a convertir en desolación, tristeza, depresión, enfermizo. Y vas a ver cómo su poesía sigue siendo preciosa, pero para narrarnos otra cosa. Ves cómo la visión de su vida cambia, cómo incluso el personaje de su amor cambia a convertirse en alguien que también está jugando con su amor, alguien que está, que sabe cuál es el nivel en el que está de endiosamiento, y él cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Cuando llega a ese final, que lo siento mucho, voy a hacer spoiler. Creo que una novela de 1774. Hemos tenido tiempo de leerla. Hemos tenido tiempo. A mí hay algo magnífico que me encantó, ¿no? Y es el suicidio de Werther. En ese suicidio de Werther, que él mueva la pistola en el último momento
se dé y muera desangrado. O sea, eso me parecía lo más perfecto que hay. Porque ya ni eso te sale bien, ni como decía el tango, ni el tiro del final te va a salir. Es el sinsentido de la vida. Claro, ni el tiro del final te va a salir. Era como, eso es completamente la mayor tragedia. O sea, lo haces para que no te duela y al final es peor. Es peor. O sea, has sufrido hasta el último momento. Y bueno, hace tiempo que no lo leo, pero quiero recordar que nos dice y nos avisa que en la última frase es algo así como a Werther, al joven Werther, se le enterró tal día, tal hora en extramuros. Allí donde se enterraban a los suicidas. Claro, porque no podían ser suicidarse. enterrados en Camposanto. En Camposanto. Me parece tan bestial esa mezcla de emociones del libro, de cómo empieza a cómo termina. Es un viaje completo del personaje, es una transformación completa de los personajes y una desevolución, podemos decir más que una evolución, es una desevolución y una transformación de personaje, ambiente y lenguaje, porque el mismo lenguaje ves que se va pudriendo. Sí. Me parece magnífico, o sea, me parece un libro que está vivo o muerto, según donde se le mire, y fíjate, como a mí me ha provocado, creo que provocó en su día esas olas de suicidio, de gente despechada. La fiebre Werther. Y el efecto Werther, sí. Y al final hubo cantidad de gente que se quitó la vida porque era una manera también de ir con su héroe, porque está tan bien narrado. Creo que el que se ha enamorado alguna vez y no le han correspondido, creo que perfectamente se va a sentir identificado. Se va a sentir muy identificado. Si alguien quiere leer una historia en ese sentido y sentir lo que siente el protagonista, es esta historia, ¿eh? Porque es que está narrado de una manera tan bestia, el sentimiento es tan potente de principio a fin. O sea, lo que ahora llaman crash, los jovenzuelos, que era su crash. O sea, es impresionante. O sea, a mí pues yo la leí en el instituto, que encima te pilla en una edad que tienes esos amores, que se te va a acabar el mundo cuando se acaben esos cuando amores. Lo leímos creo que faltaron 3 o 4 a clases ya a partir de ahí. Madre mía. Y me pareció una maravilla, o sea, a mí me pareció... Y sobre todo lo que dices, el lenguaje es brutal porque no cambia la elegancia, pero cambia el lenguaje. Es que claro, es que justo, pues es que yo ahora estoy con un experimento de un guión haciendo eso. Y está inspirado en esto, no en Werther, pero sí en la idea transformadora de algo que empieza siendo una cosa y quiero que se marchite todo. Es que todos hemos pasado esa experiencia vital. Lenguaje, personaje y dibujo. Claro. Quiero que sea... Pues es una idea... Pues ahí está, buena. Ahí está, ya te lo presentaré cuando la tenga más avanzada. Perfecto. ¿Ahora me toca a mí? ¿Sí? Ya se me ha pasado, es que se me pasa volando. Pues a ver, pues para que me dé tiempo. Venga, pues vamos a ir por esto para que me dé tiempo. Voy a sacar una de mis novelas y uno de mis autores favoritos, que es Truman Capote, A Sangre Fría, que me parece brutal esta novela. ¿La habéis leído los dos? Yo creo que esa la leí en el instituto. Yo no. Pues te la paso. He leído otras cosas de Truman, pero no. Pues esto, la novela es buenísima, o sea, la historia es buenísima. Ahora os hago un pequeño resumen, pero tiene más importancia que fue la primera novela de este tipo que se hizo. Y os voy a contar por qué. Bueno, Truman Capote, pues todo el mundo sabe quién es, más o menos. Quien no lo sepa tiene Google ahí, que es maravilloso Google para estas cosas. Y bueno, pues era un autor muy peculiar, ¿vale? Entonces, esta novela narra desde dentro la investigación de un crimen real. Y esto surge porque Truman estaba en Nueva York y en un pequeño artículo pues lee el asesinato de una familia pues en un pueblo perdido de Estados Unidos. Y vete a saber por qué, se le enciende la bombilla y él decide ir a ver el pueblo y a explorar a ver qué pasa ahí. Eso ya es algo maravilloso porque él te narra todo ese momento, desde que él lee, él llega al pueblo, le cuenta el asesinato de la familia Clutter, que es la familia que matan, y él está en la investigación, cómo le recibe el pueblo. A ver, Truman Capote era un personaje peculiar, un señor muy amanerado, muy bajito, muy
rollo neoyorquino, aunque él no era neoyorquino, pero él estaba metido en la alta sociedad neoyorquina. Una voz entre chillona y femenina. Entonces imagínatelo en un pueblo del medio oeste estadounidense, este señor, aunque todo el mundo lo conocía porque era súper famoso, pero claro, iba vestido con un abrigo de mujer la primera vez que entra a la comisaría a preguntar. Entonces, pues el pueblo la verdad que le recibe como la celebridad que es, pero claro, también desconfían de cómo él vaya a presentar cómo es la vida en el pueblo, que no piensen que somos unos catetos, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo se complica la trama? Pues enseguida detienen a las personas que lo hacen, no lo voy a decir por si alguien lo quiere leer. Perdón, voy a beber agua, que me apasionó, No paras. Y él cuenta la relación que tiene con los asesinos hasta coger cariño por uno de ellos que realmente demuestra una humanidad muy interesante para los ojos del lector. De hecho, se dijo que tuvieron como una relación platónica entre los dos, entre Truman Capote y este acusado. El otro no, el otro era un sin cabeza, era un perdido y tal. Y ves lo absurdo del asesinato, lo absurdo de que una persona tan buena, porque era buena persona, la que uno de los que cometen el crimen, y lo absurdo de todo y cómo le marcó luego a Truman Capote para el resto de su vida. Porque él piensa, es la primera novela que se escribe relatándote dentro de un hecho real, o sea, revolucionó el género. Y claro, te explica eso, luego tuvo adicciones, Truman Capote, porque ya se sintió tan identificado con la familia y con esta persona que no lo superó en la vida. Una persona que era un bon vivant al final, Truman Capote, y se metió de lleno tanto en la historia, que la historia, la verdad que yo recomiendo a todo el mundo que la vean, no es un libro muy grande, Truman Capote escribe muy fácil, muy elegante, muy sencillo, o sea, sí que a veces es excesivamente prosaico en las descripciones y tal, pero la verdad que te entra fácil en la cabeza y yo se lo recomiendo a todo el mundo porque hablamos de una América con pena de muerte, conocer a un asesino, cariñarte con un asesino, que lo van a matar, etcétera, etcétera. La verdad que la temática es muy buena. A mí me pareció un libro y si os da pereza leerlo, hay dos pelis. Hay dos pelis que se fueron relativamente prácticamente al mismo tiempo que están bastante bien. Vamos, a Truman Capote hay que leerlo sí o sí. O sea, hay que leerlo. Y este libro especialmente. Además que ya lo hay de bolsillo, o sea que por 8 euros ya, una edición por 8 euros la tienes fácil. Y si no, pues nada, a ver la peli que está en las plataformas. Pero es una historia que yo la verdad que merece la pena conocer la historia de Truman Capote, de los asesinos y de la familia Clutter, la verdad, y del pueblo. La verdad que luego era un pueblo encantador y a mí me gustó muchísimo la historia, la verdad. Bueno, pues vamos contigo, Miriam, te queda uno. Me queda uno. Me queda este libro. No, el pequeño. El pequeño. Sí, Os juro que es verdad que no leo libros tan grandes. De bolsillo. Os lo juro que es verdad. Este se llama Atlántida y es de Javier Negrete. ¿Sobre qué trata? Sobre las líneas de Nazca, creo. A ver, trata de la Atlántida, obviamente, ¿no? También en el ambiente de novela. Pero es que, bueno, me gusta mucho porque son como varios protagonistas de la novela que al final pues confluyen en la misma historia, ¿no? Que te lleva a la Atlántida. Me gusta mucho por cómo está escrito, o sea, con todo lo gordo que es, te lo lees enseguida, súper fácil de leer. Y además, Javier Negrete, el autor, es especialista en Grecia antigua, ¿vale? Y esta Atlántida es la que está basada en la Atlántida de la cultura minoica, Tera y demás. Uh-huh. Y es que el libro mezcla cosas tan interesantes como la geología, erupciones, o sea, empieza así de hecho la novela, con una cadena de erupciones de volcanes que vaticinan el fin de la humanidad, obviamente, ¿no? Si se empiezan a estallar lo que llaman los supervolcanes, pues obviamente la humanidad desaparece, ¿no? Y como ese evento está relacionado directamente con lo que ocurrió en la Atlántida, ¿no? Y empiezan a aparecer personajes pues muy interesantes que no voy a decir porque la gente se lea. Además es que es una novela que se lee muy bien en verano, o sea, que es muy, muy amena. Y lo que más me gusta es que a mí esta novela, o sea, fue la que me hizo,
la que me hizo amar la mezcla entre la arqueología y la ciencia, ¿vale? Que es cuando se mezclan. De hecho, aquí hay una frase que lo pone en la contraportada que dice: una mezcla explosiva de ciencia y arqueología y sobre todo aventura en estado puro. Yo si me pudiera definir con una palabra, con una frase, me definiría con esa frase. La aventura no la puedo vivir todos los días, por desgracia, pero la ciencia y la arqueología sí. Entonces, este libro trae todo eso. Y es que a mí me gusta todo lo que tenga que ver con ciencia, arqueología y moverse por sitios raros y a saber qué es lo que a mí me gusta. Entonces, y es que es un temazo. Y es que la Atlántida. Es que la Atlántida es... que me quieres convencer de que no fue en Cádiz. Bueno, la Atlántida tiene tantas interpretaciones, es un misterio muy grande la Atlántida. Y bueno, este está basado en la Atlántida de la griega, por así decirlo. Y es que la Atlántida nos ha hecho soñar a todos, sobre todo a arqueólogos, historiadores, ¿no? Es un poco nuestro crash. Sí. O sea, es nuestra utopía total. Pues me lo voy a leer, me lo apunto, porque no me lo he leído. Además, este es el típico libro, este libro además es que cuando has dicho lo de que los libros te encuentran, me pasó con este libro. Yo iba caminando por un centro comercial con una prima mía y de repente, claro, me llamó la atención la portada, porque aparece un volcán y cosas azules. Y pues, a ver, colores, pues yo soy como los perros, o sea, veo colores y me paro a verlo, ¿vale? Y dije, qué guay. Y leí la contraportada, me pareció interesante y dije, bueno, venga. Y claro, el problema era el precio, ¿no? Yo era más joven y el precio, bueno, pues no. Pues resulta que estaba como en liquidación, un outlet así, y me costó como 4 euros con algo. Jolín. Sí, y me dije, bueno, pues por 4 euros me lo cojo, y si no me gusta, pues hace bonito en la estantería, ¿no? Sí, queda bonito. Lo tengo, mira, es que si lo veis, pobrecito, lo tengo mojado, se ve, lo tengo lleno de, mira, ¿ves? Pobrecito, se me ha caído agua, lo tengo lleno de pelos de perro, de gato, de todo, porque es que a donde yo voy, va conmigo todo el tiempo, entonces es un libro que de verdad recomiendo mucho a la gente. Ah, pues me lo voy a apuntar. A ti te va a gustar. Tiene muy buena pinta, seguro. Es que tiene todos los ingredientes. Bueno, don Daniel. Voy a hablar un poco de la Atlántida antes. Todo lo que tú quieras, estás en tu casa. Yo os he dicho que ahora me voy unos días de vacaciones. ¿Te vas a la Atlántida? No, pero voy a encontrar un libro que sé dónde está y te lo voy a traer, os lo voy a traer para el próximo programa que hagamos de esto. Lo voy a traer porque quiero que lo veáis. Hablando de la Atlántida, que nos dice que, bueno, que los atlantes, que los vascos pueden provenir de los atlantes. Esa no me la conocía yo. Ay, madre mía. No sé, ella hablaba también de liquidación, 4 euros, me costó 1 euro en el campo. Me ha superado, ¿eh? Lo vi y dije, a ver, Se no sé qué será el Atlante vasco. No sé el atentado científico que es esto, pero lo voy a coger. Y lo cogí y es muy curioso, Sí. muy curioso. Al menos está bien armada la historia. Ah, bueno. Por lo menos. Otra cosa es que te la creas. y ahí te cambia directamente la procedencia de la Atlántida. Jolín, y tan lejos. Sí, Madre no, mía. pero bueno, os lo voy a traer para que veáis que ¿Dónde pone las columnas de Hércules esta gente? Tú confía. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Lo vi y me lo tuve que comprar. Sé dónde lo tengo, porque hace 2 años. No, eso me lo tengo que enseñar. Pero voy a traeros un libro un poco más serio. Voy a hablar de Milán Kundera, que a mí Milán Kundera es uno de mis escritores fetiche. De hecho, es que me gusta mucho eso de la literatura, esta checoslovaca, esta realidad, este realismo mágico que tiene. Me recuerda, de hecho, mucho, Milán Kundera me recuerda mucho al fallecido Terence Boyce, que también me parece uno de los grandes. De hecho, antes de traer porque voy a traer La inmortalidad de Milán Kundera, dudaba en traer No digas que fue un sueño de Terence Boyce, porque me parece, y además que tiene que ver más Yo ese libro, con hubo todo una el tema de época la historia, ¿no? en que todo el metro de Madrid iba con ese libro. Es una joya, es una joya. Que luego también hizo Garras de Astracán, Sí. que también es bastante buena. Vez que me Terence Boyce me gusta mucho. Era muy grande. Bueno, porque su obra sigue. Y a Milán Kundera lo conocí también un poco buscando con mi hermana. Me dijo, si te gusta Terence Boyce, léete este Milán Kundera. Yo no lo conozco, ¿eh? Y me leí La insoportable levedad del ser, que es quizá el libro más famoso de él. Sí, pues entonces sí lo conozco, Que claro. hicieron película. No, es que he leído, pero no recordaba el nombre del autor, claro. Y también estaba dudando en traer ese, pero no. Voy a decir el siguiente, que yo sí que me leí, el de la eternidad,
y me impactó muchísimo, me impactó porque es un libro que sale en 1990, yo a lo mejor me lo leí en el 94, con 14 años y tal, y me impactó muchísimo porque era, ahora cuando voy creciendo, viviendo, que era hablarnos del futuro, ¿no? Era hablarnos completamente del futuro. Milan Kundera nos juega con el tema de la inmortalidad a un nivel mágico, filosófico, y nos pone además en la piel de dos personajes que son completamente, como eran Agnes y no me acuerdo del otro hombre, Anais y Agnes creo que son, y por otro lado nos pone Goethe y a Hemingway. Son conversaciones entre ellos, y a partir de ahí lo que habla es de la inmortalidad. Pero la inmortalidad es solamente no morirse, es vivir eternamente, o es el quedarte en los libros, es el quedarte en el arte, es ser representante de algo en la memoria. Entonces está a un nivel artístico súper filosófico y nos hace un juego que ahí yo en ese momento cuando lo leía pues ya te digo, yo con 14 años en 1994 lo asimilaba a la televisión. Claro. Pensaba en la televisión, pensaba en la prensa, pensaba en los libros. Pero si tú ahora ese libro te lo lees de nuevo pensando en Internet, las redes sociales, esa inmortalidad que también se puede conseguir de que tú te vas pero quedan tus perfiles abiertos, quedan la constancia de tu vida ahí grabado. Entonces, pues, por eso lo he querido traer, porque creo que es un libro que estaba súper adelantado a su época. Ya de por sí entras, muy bonito, está muy bien, no se hace aburrido para nada, está muy bien narrado, a veces tienes que echarle un poco de imaginación porque tiene realismo mágico, pero es bastante interesante, ¿no? Surgen buenos debates y es el típico libro que cuando terminas de leerlo antes de dormir, lo cierras y le das a la cabeza y te pones a pensar. A mí me gustó bastante, mucho más que La insoportable Leve ese. No, pues a mí me encantó. Que también me encantó, pero creo que La eternidad hizo un clic en mí que me despertó amor por este libro. Y es más, yo normalmente cuando conozco a gente o dice, ¿qué libro? Mira, voy a arriesgarme, le voy a regalar a esta persona el libro de La eternidad, porque creo que es un libro que puede llegar a mucha gente. Pues me lo apunto también Además, fíjate que no recordaba al autor, El insoportable Leve del ser, porque yo hubo una época que de esto de léete no sé cuántos clásicos, ¿sabes? Y entonces me leí muchos dije, madre del amor hermoso, pero luego encontré joyas que me cambiaron la vida, como El guardián del centeno, etcétera, ¿sabes? Muchos libros. Y este fue uno de ellos y sí que La insoportable Leve del ser me dio como por darle al coco y tal, y fíjate que había obras de Nietzsche, había ahí de todo lo que me leí, y ostras, no sabía, no recordaba el autor, así que fíjate, pues este me lo apunto. Y pues queda uno, que yo no sé si va a dar tiempo, pero bueno, hasta que nos avisen. Hasta mañana estamos aquí. Clasicazo de los haya. Queda un clasicazo. Mira, tenía en mente traer varios, pero dije, tengo que traer uno de los libros más vendidos en España. Total. Y menos reconocidos en España. Que es Caballo de Troya, de JJ Benítez. Esta es la primera edición, que la tengo como oro en paño, y la compré por nada. O sea, por 4 duros la compré en una librería vieja de Toledo, que ya no está la librería tampoco, por cierto. Y bueno, yo imagino que si ustedes ven un programa como Enigmas de la Historia, conocen esta obra. Y conocen a Juan José Benítez, a JJ Benítez. Pero bueno, este es el inicio de una saga. Para mí es el mejor de toda la saga. La saga tiene 9 caballos y luego tiene 2 o 3 más, si no recuerdo mal. Yo me quedé en el camino. Yo me los he leído todos. De hecho, tiene que sacar el último y me lo leo. He de decir que soy muy admirador de JJ Benítez, de toda su obra. No significa que crea lo que dice el libro, ojo, pero está muy bien escrito, está muy bien todos los datos históricos que da. Bueno, hay algún patinacillo, pero es muy complicado escribir los caballos de Troya, es muy complicado, hay mucho estudio, hay mucho trabajo, y bueno, en resumidas cuentas, en un proyecto de los Estados Unidos,
pues a través de descubren una manera de viajar en el tiempo. Entonces, pues ¿a qué época viajamos? Pues hombre, tenemos que viajar a una época más o menos segura. Nosotros pensamos que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América, pero no es seguro. Por ejemplo, o vamos a no sé dónde o vamos a no sé cuántos. Hay muchos hechos históricos que más o menos tenemos fechas definidas, pero no sabemos cuánto. Entonces, pues deciden ir a la crucifixión de Jesús, que tampoco es una fecha segura, pero que bueno, que ellos la dan por segura, ¿vale? Entonces, este libro narra prácticamente la última semana. Pues viajan dos pilotos de la USAF, digamos, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, viajan en el tiempo, entonces pues van a conocer todo el ambiente de Galilea en esa época y la última semana de Jesús. Prácticamente llegan un día o dos, no recuerdo exactamente bien, antes de la entrada en burro a Jerusalén, etcétera, etcétera, y entonces pues toda lo que es toda esa semana hasta la crucifixión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué la Iglesia condena este libro? Porque nos describe un Jesús y un Dios muy diferente al católico. O sea, te descubre un Dios que no te lleva las cuentas, que no te castiga por ser malo, un Jesús vivo, amable, sonriente, poderoso, pero poderoso desde un punto de vista humano, no celestial. No sé, te describe a los apóstoles como seguramente serían más los apóstoles. Al final unos pobres cronistas de la época que no sabían muy bien qué estaba pasando con Jesús de Nazaret, ni qué pretendía Jesús de Nazaret. Controvertido, que te dice que no muere para salvar tus pecados, que muere porque es una cosa que él tiene que hacer. Los motivos, pues que ustedes se compran el libro y lo leen. Pero te describe muy bien la Galilea de esa época, las costumbres, cómo era Poncio Pilatos, que realmente era más así, que no tan noble y venerable como la tradición nos lo trae, pues porque era un tirano. Al final era lo que era, un tirano. No era un señor venerable que se lavó las manos. Jesús a él le traería el pairo como los 200 profetas que habría la Galilea de aquellos años. Y la verdad que te lo cuenta muy bien, muy bien, y te va enganchando la saga para todo lo que viene. La saga luego pues te describe muchas más cosas, hay más viajes en el tiempo, hacia el principio de la predicación de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este libro, que llega hasta la crucifixión, está súper interesante. Yo se lo recomiendo a la gente. Para mí es un clásico, ¿eh? No digo que crean lo que pone en el libro, que curiosamente tiene muchos puntos en común con la creencia del libro de Urantia, que hemos traído invitados aquí de Libro de Urantia, tenemos amigos en este programa de Libro de Urantia, amigos y enemigos que me dan también por las redes, ¿sabes? Es verdad. Señores lectores de Libro de Urantia, yo soy lector del Libro de Urantia, respeto el Libro de Urantia, pero no todo es el Libro de Urantia, hay más cosas que contar, entonces dejen de pegarme, por favor. Entonces es súper interesante, se dice que se plagió del Libro de Urantia, yo no estoy de acuerdo en que se plagiara del Libro de Urantia. Es cierto que desde algún punto tienes que partir, pero es como si tú me dices que la Pasión de Cristo de Mel Gibson se copia de los evangelios. Pues ¿de dónde va a tirar? Si está contando la historia, esto es como el Titanic, ¿sabes cómo acaba? ¿Sabes? No tiene más. Le van a crucificar sí o sí. O sea, veas la película y leas el libro que leas, acaba así. Y yo la verdad que lo veo muy interesante. Para mí es un clásico muy poco reconocido porque como toca un tema tan controvertido y que no sé por qué narices es controvertido. O sea, las creencias de cada uno son las creencias de cada uno y que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero fíjate, yo creo que luego también ha tenido que ver mucho JJ Benítez. Sí, hombre, es mucho marketing y muy buen vendedor. La controversia. Pero sobre todo digo en los asuntos en los que luego a posteriori sí, hombre, claro, se ha metido él. Y que luego, bueno, también ha sido un libro que cualquier divulgador del misterio, de los que conocemos de todos estos años, es un libro que te lo van a recomendar. No, yo admiro muchísimo a JJ Benítez, o sea, muchísimo. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con él. Claro, como lo del GOG, ese que en 2 años el meteorito se va a estrellar contra la Tierra.
y todas esas cosas, pues hay cosas, hombre, ¿cómo voy a estar de acuerdo? No puedo estar de acuerdo porque no quiero que pase. Pero me refiero, yo soy un autor que le recomiendo a todo el mundo. O sea, tiene un librazo, La rebelión de Lucifer, me parece. La rebelión de Lucifer, es un libro fantástico, o sea, tiene obras, ya te digo, Los caballos de Troya todos, y me parece el escritor de habla hispana, pero claro, como escribe sobre lo que escribe, pues no le vamos a dar importancia. Pasa como Javier Sierra, que me parece otro escritor maravilloso. Pues Javier Sierra ahora mismo. Pero ¿cuánto se le ha tenido que trabajar Javier Sierra para que dejaran de decir mejores, ¿eh? Las tonterías de que es el de los ovnis o es el de no sé qué? Pues no, es un escritor. Cada uno se dedica a lo que le gusta. Por eso te digo que es lo que llevan mal con El caballo de Troya. Parece que ha quedado como el libro de los que le gustan los ovnis. Claro. O el libro de los que le gusta el misterio. Cuando y va que más allá. es el de los fantasmas. Y claro. Yo soy, pues yo qué sé, lo que me llaman, no lo voy a repetir. En fin, bueno, que nos vamos. Nos ha dado tiempo a todos los libros. Pues madre mía. Pues nada, que nos vamos. Y nada, pues cualquiera de estos libros, ahora estamos en veranito, cuando se emita el programa todavía estaremos en verano, porque en España el verano es largo. Se lo compran, se lo llevan a la playa y se lo leen. Que leer es bueno, leer es conocimiento. Las redes sociales, sí, que está entretenido. Ver cómo uno mueve el culo, el otro hace un baile estúpido. Y todo eso está muy divertido también. Pero leer es conocimiento, el conocimiento es poder. Y el conocimiento es libertad. Y el conocimiento es libertad, como dice la compañera Miriam. Chicos, un placer, como siempre. Un placer. Y a ustedes nada, una semanita que pasa enseguida, se refrescan el mojito y ya estamos aquí. 7 días con más enigmas de la historia. Hasta pronto.